Pues para mí es una gracia de Dios poder estar aquí hoy. Mirad, yo entré en el seminario en enero del 80, que venía del servicio militar, con la vocación recién estrenada, y porque el jesuita que me dirigía le acababan de mandar a Toledo un mes antes de que yo tuviera la vocación en el segundo encuentro de JRC, que fue en Zaragoza en el 79, en el Puente del Pilar. Y al llegar allí pues imagínate, la ilusión que teníamos, habíamos dejado nuestras carreras, nuestras novias y nuestro todo, nuestra familia, y allí en Toledo, pues de repente te encuentras un ambiente católico que significa universal. Había seminaristas de otros países, de toda España. Yo no sabía lo que era ser carca o progre entonces. Yo fui a Toledo, que nunca había estado en mi vida, porque el padre Venceslao, ese jesuita, me dijo, ven que hablo yo con el rector y tal. Y entonces ahí me encuentro con Sayés, que tenía 36 años. Me parece que fue el primer curso que dio clase en Toledo, porque Toledo entonces estaba adscrito a la Facultad de Burgos, de la que él era profesor, como habéis visto. Por cierto, que hayan puesto los ordinarios Redentoris Mater, pero falta el de Perth, Australia. También di un curso allí, que estaba yo, de vicerrector, y era justo cuando eligieron obispo a José Ignacio Munilla. Hablamos con él por teléfono, que me había dicho años antes, pero años atrás, me había dicho una vez Sayés, dice, sería un buen obispo de San Sebastián. Pero hace muchísimos años, muchísimos años antes. Yo estoy seguro que algo tuvo que influir. Porque Sayés era a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces nos encontramos en ese ambiente de ilusión que veníamos verdaderamente deslumbrados por la gracia de Dios. Nos encontramos a un sacerdote joven, un profesor joven, que venía de Burgos y que te impresionaba por la fuerza, la habéis conocido, la fuerza con la que hablaba, la convicción profunda, te transmitía convicciones, no te dejaba ideas flotando en el aire. Era un hombre que se sentía verdaderamente seguro de lo que estaba diciendo, que lo vivía, que lo creía. Y eso tiene una fuerza enorme, te arrastra. Y entonces se estableció inmediatamente una comunión entre nosotros y él, primero porque las edades no eran muy distintas. Él tiene la edad de mi hermano mayor. Y luego además resulta que nos gustaba la montaña, y entonces ya el círculo fue perfecto, porque en el seminario nos daba las claves, nos daba síntesis. Yo no me leí los libros de Sayés más que unos pocos, pero hay uno que me lo leí 18 veces o más, que era Moral de la Sexualidad. Y entonces yo ahí encontraba certezas, que de eso no se atrevía nadie a hablar. De hecho, él se quejaba de que no se hablara más en el magisterio y tal. Y entonces, pues se estableció esa comunión, y entonces era durante el curso, sus clases, y luego el verano los campamentos. Luego, además de los campamentos con los jóvenes, tenía un campamento con curas y seminaristas. Y entonces aquello era fantástico porque en ese ambiente distendido te transmitía certezas y te daba claves de lectura, porque tú, claro, el mundo se mete también en la iglesia y en la teología, y entonces hay vacas sagradas que nadie se atreve a tocar, por ejemplo, Karl Rahner. Y entonces Sayés llegaba y no con especial inquina, ni con rabias, ni desgarrándose vestiduras, pero te lo desnudaba entero, plin plan. Y entonces pues tú aprendías a no tener miedo de las vacas sagradas, sino a buscar la verdad, como tal verdad. Y entonces eso es inapreciable, eso no se lo podemos pagar, eso se lo estará pagando el Señor. Pero en un momento de desconcierto absoluto que continúa y crece, Sayés, pues Dios nos lo puso ahí a muchos de nosotros José Ignacio Munilla esto lo dice muchísimo, que él le debe. José Ignacio Munilla, la fuerza que tiene ahora, que la ha mandado Orihuela a Alicante, y la entrada ha sido apoteósica, la fuerza que tiene a pesar de todo lo que le persiguen, es porque transmite certezas. Y él mismo lo dice, que se lo debe en parte a Sayés. O sea, verdaderamente nos educó, nos orientó en un mar proceloso, nos dijo por aquí. Y no nos ha engañado. No nos ha engañado Sayés. No nos ha engañado. Y entonces luego yo decir otra cosa también, que es que ya con el proceso ya de enfermedad
aquí en la sierra estuvo dando unos ejercicios a unas monjas y tuvo algo, y entonces pues Pablo Cervera, me parece que fue, me mandó a buscarle, y claro, pues el pobre pues estaba mal, pero bueno, todavía estaba así. Pero era un sufrimiento para todos. Y luego ya pues en Pamplona, primero en la primera casa sacerdotal, pero luego ya cuando le pasaron al Buen Pastor, que es ya para dependientes, bueno, pues yo me iba a esquiar con unos hermanos del Camino Neocatecumenal de Valencia, pues al Valle de Arana, a un pisito que me dejaba una prima mía, y entonces a la vuelta hacia Asturias, pues pasé por Pamplona, con intención de verle, y fui a verle, y acababa de llegar a la casa del Buen, no sé si fue en enero del 19, yo creo que fue en enero del 19, debe ser, o en enero del 20, no creo que fuera justo tan antes de la pandemia, creo que fue en enero del 19, estaba recién llegado allí a la casa sacerdotal, y entonces pues entré en su cuarto, y él siempre me llamaba Mazarrasa, y esa vez no me llamó Mazarrasa, pero se alegró, no sé si porque veía que era un cura o porque si realmente me reconocía como una amistad suya, no lo sé, pero se alegró visiblemente, y a mí me impresionó, de verdad me impresionó, que aquel hombre tenía un libro. Había ido a la casa sacerdotal Buen Pastor con un libro, el breviario. Y además el pobre se hacía ya líos con el breviario. Y entonces me dijo, bueno, te lo digo a ti, y me señalaba la tirilla, diciendo, eres sacerdote, y me vino a decir que se hacía un lío con el breviario, que si yo le daba permiso para rezar solamente los laudes y las vísperas. Nunca me he sentido obispo como entonces, porque le dije, sí, José Antonio, tú no te preocupes, tú reza los laudes y las vísperas. Y dijo, menos mal, se quedó él, como diciendo, ya puedo. Así que ese fue el último servicio que hice a Sayés. Me invitó a quedarme a comer allí en la casa sacerdotal, pero dije que no, y me fui a la catedral, y entré en la capilla del Sagrario a rezar la hora intermedia, y estuve llorando en la capilla del Sagrario rezando la hora intermedia porque había estado con José Antonio al pie de la cruz, al pie de su cruz, y verdaderamente fue para mí una conmoción, porque yo le llamaba siempre los 17 de enero, el día de San Antonio Abad, le llamaba siempre por teléfono, siempre, de años atrás. Y ya cuando estaba en la primera casa sacerdotal me decía, ven por aquí, vamos a Roncesvalles y tal, pero no pudo ser. Pero aquella vez le llamé, pero no pudo ser tampoco, pero hablé con el vicario del clero y me contó un poco todo, y si no recuerdo mal, pues eso fue en enero, luego murió en febrero, me parece, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, pues que le fui haciendo el seguimiento, pero eso, me acuerdo que estaba conmovido cuando le vi allí, pero él estaba contento, él sonreía y tal, y no sé qué, y me contaba que iba a ver al médico con no sé qué quién, y desde entonces pues le rezamos por José Antonio, y rezamos a José Antonio, que estoy seguro que ahora mismo está aquí, viendo esto. Lo único que se tiene que morder la lengua porque tendría ganas de hablar, pero no puede, pero hablará de otra manera. Pues esto es lo que yo hoy doy gracias al Señor, de José Antonio Sayés, y esperemos que un día tengamos la reunión de, ¿cómo se llamará? Jóvenes, familias, bienaventurados por el reino de Cristo. No sé cómo lo llamaremos, pero ya veis que cada vez la comunidad de arriba va creciendo, conviene que esta disminuya y la otra crezca. Pues a la Virgen de Roncesvalles, que era su gran amor, le pedimos que nos prepare allí una morada en el cielo donde podamos tener un encuentro de bienaventurados por el reino de Cristo.